Mi nombre es Roberto Martínez Gómez, neurocirujano, graduado en la Universidad de El Salvador, con estudios de posgrado en los Estados Unidos. Espero que el aporte científico que nosotros demos en esta exposición sea de mucho beneficio para todos los estudiantes de Latinoamérica. El tema que nos ocupa este día es sobre la patología llamada hernia de disco lumbar. La columna vertebral tiene 5 regiones que son la región cervical, la región torácica, la región lumbar, el sacro y el coxis. En este momento vamos a hablar de una de las tantas patologías que se presentan a nivel de la columna lumbar. Porque hay, además de la hernia de disco lumbar, que es una patología secundaria a trauma, ya sea trauma directo o trauma indirecto. Trauma directo, como sucede en los accidentes automotrices, que hay un golpe directo sobre la región lumbar, o trauma indirecto, como es en el caso al exagerar los movimientos de flexión, al exagerar los movimientos de extensión o de rotación. Tal es el caso de los jugadores de tenis o los levantadores de pesas. Hay otro tipo de patología del orden infeccioso, como es la cisticercosis, o de tipo degenerativo en los casos de artritis, o de tipo congénito, como son los casos de estenosis del canal lumbar. La hernia de disco lumbar se comenzó a hablar allá por el año de 1896 en hallazgos de autopsia. En el año 1929 hay reportes de que se practicaron las primeras cirugías de hernia de disco lumbar por el eminente profesor Walter Dandy. Los espacios mayores afectados de la columna lumbar son la lumbar 3, la lumbar 4, la lumbar 4, la lumbar 5, la lumbar 5 y el sacro 1. De estos 3 espacios, los que vemos con mayor frecuencia son lumbar 4, lumbar 5, lumbar 5 y sacro 1. Al evaluar un paciente con sospecha de una hernia de disco lumbar, debemos de tener en cuenta 3 de los factores responsables de los cambios neurológicos. El sitio hacia donde hay la obstrucción del disco lumbar. Segundo, los hallazgos neuroanatómicos. Y tercero, los hallazgos temporales. Es importante que cuando nosotros evaluemos un paciente con hernia de disco lumbar, tomar en cuenta la siguiente signología. Primero, espasmo de los músculos paraespinales. Pobre movilidad del tronco de la columna. Disminución o ausencia de algunos reflejos osteotendinosos. Tal es el caso que cuando está afectado el espacio L3, L4, el reflejo rotuliano disminuido. O disminución o ausencia de otro tipo de reflejo osteotendinoso como es el reflejo aquilio. Muy importante también evaluar los trastornos de sensibilidad en la cara lateral del muslo, en la cara lateral de la pierna, en la cara anterior de la pierna, en el dorso del pie o en la parte ventral del pie. Muy importante también tomar en cuenta si hay dolor a nivel del trayecto del nervio ciático. Tal es cuando nosotros lo examinamos, hay un signo característico que se llama signo de la Segue, ya sea a 30, a 45 grados. Todo dependerá de la seriedad de la destrucción del disco a nivel de la columna lumbar. Siempre que se toma la decisión de un tratamiento, hay 2 alternativas. El tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico.
Pero antes de llegar a un tratamiento, a la decisión del tipo de tratamiento que debemos hacer, hay varios estudios de laboratorio y de gabinete a los cuales nosotros podemos echar mano para efectuar un diagnóstico adecuado de la hernia de disco lumbar y por lo tanto de esa manera poder dar un tratamiento adecuado. Cuando nosotros clínicamente tenemos la sospecha de una hernia de disco lumbar, el primer estudio de gabinete que tenemos que recurrir es a una radiografía simple de la columna lumbar. En la radiografía simple de la columna lumbar podemos ver nosotros podemos ver signos indirectos de una hernia de disco lumbar. Como vemos en este modelo, aquí tenemos la extrusión de un disco intervertebral entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar. Cuando nosotros en un paciente que tiene una extrusión de disco entre L4 y L5, observamos en una radiografía simple disminución del espacio intervertebral. Eso puede ser una signología indirecta de que hay un disco herniado a ese nivel. La electromiografía es un examen el cual nos va a denotar si hay alteraciones de la conductividad eléctrica a nivel de los miembros inferiores. La mielografía. La mielografía es un estudio invasivo que consiste en hacer una punción lumbar a nivel de los espacios L3, L4, se inyecta medio de contraste, ya sea del tipo anteriormente liposoluble y posteriormente de tipo hidrosoluble. De todas maneras, hoy en día este es un estudio que tiende cada día más a hacerse mucho menos por los efectos secundarios que tiene este tipo de problemas. La tomografía axial computarizada. La tomografía axial computarizada es por hoy el estudio de gabinete de escoge para efectuar el diagnóstico de hernia de disco lumbar. Y la resonancia magnética, la resonancia nuclear magnética, que es el estudio que prácticamente nos da el 100% del diagnóstico de una hernia de disco lumbar, de tal forma de que todos los estudios que hemos evaluado, que hemos enumerado en todo, la resonancia nuclear magnética verdaderamente es el que nos da el mayor porcentaje de efectividad para el diagnóstico de la hernia de disco lumbar. Cuando ya tenemos el diagnóstico de hernia de disco lumbar, tenemos que poner la opción de un tratamiento. El tratamiento puede ser médico o quirúrgico. Todo dependerá del sitio en el cual el disco esté extruido, dependerá de la sintomatología que tenga el paciente, dependerá de la signología y los defectos neurológicos que tenga el paciente. Cuando nos decidimos por hacer un tratamiento médico, el tratamiento médico consiste en reposo, tracción pélvica para tratar de esa manera elongar, relajar los músculos paraespinales. Se usan también medicamentos a base de relajantes musculares, medicamentos a base de analgésicos y antiinflamatorios, ya sea de tipo no esteroideo o del tipo esteroideo. Posteriormente, cuando este paciente se ha recuperado de la mayor parte de signos y síntomas, entonces se procede a la fisioterapia, que consiste en fortalecimiento de los músculos paraespinales
que en fortalecimiento de los músculos abdominales, calor local, etcétera, etcétera. Y posteriormente, uno de los ejercicios recomendados en todo paciente que adolece de problemas de la columna es la natación. Cuando el tratamiento médico no da resultado o cuando el caso lo amerita de inmediato una indicación quirúrgica, es importante tener muchísimo cuidado. Y deben de grabar una cosa: la primera intervención de cirugía de disco de la columna es relativamente fácil. Una reintervención es extraordinariamente difícil y con resultados menos eficaces que cuando se efectúa la primera disectomía lumbar. Cuando optamos por el tratamiento quirúrgico, hoy en día y en nuestro país, nosotros efectuamos lo que se llama la microdisectomía. La microdisectomía puede ser de dos formas. La microdisectomía abierta, que consiste en extraer el núcleo pulposo del disco que está haciendo presión sobre la raíz nerviosa, el cual hemos estudiado, o la microdisectomía cerrada, que consiste en la extracción del disco lumbar a través de una punción percutánea. Este es un tratamiento mucho más sencillo, pues se hace con anestesia local y con una hospitalización aproximada de 24 a 48 horas. En el caso de la microdisectomía abierta, es un procedimiento un poquito más extenso, con una hospitalización aproximadamente de 72 horas y se tiene que hacer con anestesia general. Este es una patología bastante frecuente en pacientes jóvenes, en personas en la edad productiva. La mayor presencia de esta patología es en hombres de la edad de 15 a 45 años. En El Salvador no tenemos, desgraciadamente, estudios bien documentados respecto a la incidencia de nuestra población, pero sí tengo la certeza de que la incidencia es bastante grande, sobre todo en la clase trabajadora. Ahí va. Bien, considero que esto es lo más relevante que se puede hablar respecto a este tema, que es muy amplio. En posteriores oportunidades, si es necesario, vamos a ahondar un poco en procedimientos de diagnóstico y en procedimientos de manejo quirúrgico, como son técnicas, etcétera, etcétera. Por el momento, muchísimas gracias y espero servirles en otra oportunidad.